Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, estamos agradecidos por este momento que tú nos permites pasar. Estamos agradecidos porque tú estás con nosotros y eso se ve a diario, Señor, en nuestra vida y en nuestro andar diario, Señor. Te agradecemos por eso, porque tú cuidas a tu iglesia, tú cuidas a la familia de la iglesia. Te queremos pedir en este momento por los motivos que se han expuesto. Tú los tienes presentes, pero es necesario que podamos humillarnos ante ti y exponerte estos motivos. Dejamos en tus manos a Angie y a Germán, Señor, con este problema que tienen con los vecinos, para que tú puedas cuidarlos de todo mal y peligro, a ellos, sobre todo a sus hijos, Señor, y también puedas también, en este momento que se encuentran en la casa de Romina y Roberto, puedas seguir obrando en esta familia, en la familia Poblet, para que también puedas hacerle abrirle entendimiento a Angie, a Germán, que tienen que estar cerca tuyo, que tienen que volver a tus caminos, Señor, y que eso pueda ser también de bendición. Dejamos en tus manos todos los motivos que se han expuesto, cada hermano va a tener presente en su hogar estos motivos y vamos a elevarlos hacia ti, sabiendo que tú nos escuchas, que tú obras y que tú sobre todo nos respondes. Dejamos este momento en tus manos, pedirte por Hugo y el mensaje que has puesto en su corazón, para que todos podamos estar atentos, Señor, y tú puedas hablar a nuestros corazones. Dejamos esta reunión en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Todo bien? Bueno, vamos a leer en Génesis capítulo 12, vamos a leer algunas escrituras, Génesis 12, cortitas nomás, después invito a todos los que quieran leer la historia, arranca en el capítulo 11, verso 27 en adelante, es la historia de Abraham. Pero en el capítulo 12 vamos a leer, capítulo 12, se encuentra rápido, es el primer libro de la Biblia, capítulo 12, verso 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Capítulo 15. Capítulo 15, verso 5. Y lo llevó fuera Dios a Abraham y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Ahora vamos al libro de Hebreos, ya cerca del final de la Biblia, el libro de los Hebreos, a los Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 11. Capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Y leemos desde el verso 8. Dice la palabra, por la fe Abraham, Hebreos 11:8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, sus hijos, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. El verso 39 de este capítulo. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros,
para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. El capítulo 13 de Hebreos, verso 13. Salgamos pues a él, al Señor, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Ahora, en la primera carta de Juan, poquito más adelante, si damos despacito vuelta a las hojas, la vamos a encontrar, pasamos por la carta de Pedro, primera carta de Juan, capítulo 5. Este pasaje leímos el otro día, capítulo 5 de la primera carta de Juan, y aquí vamos a centrar el tema específico de hoy. Dice el verso 9, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Si quieren dejar aquí marcada la escritura, vamos a agregar, dejando marcado esto así nomás con la mano, un último pasaje en Apocalipsis capítulo 19, ya al final de la Biblia, un par de textos cortitos, acá uno solo, pero capítulo 19 de Apocalipsis y verso 9. Y el ángel me dijo, dice Juan, el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, el ángel me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Hasta aquí nomás la lectura. Voy a ir en un orden sencillo, tratando de exponer la idea central del pensamiento, porque lo que leemos en Génesis de Abel, de Enoc, de Noé, en Hebreos capítulo 11, el Espíritu Santo nos revela que fue por la fe que aquellos obraron, hicieron lo que Dios les mandó. Ahora agregamos a Abraham. Para leer y para entender la historia de Abraham hay que leer toda la historia allá en Génesis. Abraham es un personaje muy importante de la Biblia porque es el padre de los creyentes, el padre de la fe. Abraham dice que creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Dios le dijo que se vaya de su tierra y de su parentela a una tierra que le iba a mostrar y que le iba a dar una descendencia que iba a ser más grande que las estrellas de los cielos si las podía contar. Entonces, para que nos vaya quedando una enseñanza bien doctrinal, bien centrada en la Biblia, para nuestra vida práctica de todos los días,
hablamos de Abel, hablamos de Enoc, hablamos de Noé, hablamos de Abraham y parece cosa que dice la Biblia y que a nosotros no nos toca. Y tiene que tocarnos porque justamente para eso están escritas estas historias y estos testimonios de estos hombres. La fe es sencillamente creer a Dios. La fe es creer a Dios. Dios les mostró, les reveló, les dio un modelo para hacer, en el caso del arca. Es decir, que Dios en esa revelación estaba dando un testimonio de sí mismo. Entonces, la fe obedece cuando el hombre recibe esta revelación, este testimonio de Dios. Esta es la enseñanza, esto es lo que tenemos que entender para aplicarlo a nosotros. En la carta a los Romanos, capítulo 8, verso 16, ya lo leímos la vez pasada, dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, sabemos que es una obra del Espíritu Santo por este texto. Cuando Dios da un testimonio a un hombre, una revelación, lo aplica por el Espíritu Santo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versos 31 y 32, hay una advertencia muy importante que dice: a cualquiera que dijese alguna palabra contra el Hijo del Hombre, contra el Señor, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Habla de una blasfemia contra el Espíritu, que no será perdonada. Porque se está rechazando un testimonio de Dios que aplica el Espíritu Santo, Dios mismo, Espíritu, al hombre. Entonces, dije que dejemos señalado acá 1 Juan 5, porque estamos aplicando y hablando ahora para nuestro tiempo, para nosotros, para hoy, para este tiempo de gracia. Está claro por estas escrituras leídas que por el Evangelio todos los hombres están recibiendo un testimonio de Dios. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su hija, en su Hijo, el Evangelio. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces no está hablando de no creer, sino está hablando de no recibir, de no creer o de rechazar un testimonio de Dios mismo. Dios se revela en el Evangelio y dice que en su Hijo hay salvación. El que rechaza esto, rechaza un testimonio de parte de Dios que el Espíritu Santo se encarga de aclarar y de revelar al hombre. Dios da un testimonio de sí mismo. Para Dios es un testimonio. Para el hombre es una ley a cumplir. Por ejemplo, Abel supo qué sacrificio tenía que sacrificarle a Dios, que sea acepto a Dios. Y Abel ofreció un sacrificio excelente, dice la palabra, más excelente que Caín, porque era un sacrificio de acuerdo a algo que Dios le reveló. ¿De qué manera? No lo sabemos,
Dios le reveló que ese era el sacrificio que Abel tenía que ofrecer, porque en ese sacrificio estaba el testimonio de Dios mismo, de lo que Dios aprobaba, de lo que era su voluntad. Para Dios un testimonio, para Abel una ley. Caín también sabía esto. Caín también sabía que ese era el sacrificio que Dios quería que ofrezca. Caín también sabía que ese era el testimonio de Dios y que él tenía que cumplir y que obedecer. ¿Cuál fue el pecado de Caín? Rechazar el testimonio de Dios. Porque Caín rechazó el testimonio de Dios y fue a ofrecer un sacrificio que Dios no quería. Por eso pecó Caín, porque sabiendo lo que era la voluntad de Dios, el testimonio de Dios, hizo otra cosa, ofreció otro sacrificio. Enoc recibió un testimonio de parte de Dios de cuál era el camino que tenía que seguir y caminó con Dios. Noé hizo el arca de acuerdo al modelo que Dios le dio. Hizo todo conforme al modelo que Dios le dio. Es decir, siguió de acuerdo al testimonio recibido. Entonces, el testimonio de Dios para ellos fue una ley a cumplir. Ahora, volviendo a Juan, a 1 Juan 5, el testimonio que Dios dio de sí mismo lo encontramos en el Evangelio. Todos escuchamos el Evangelio acerca de su Hijo y dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. No podemos rechazar este testimonio, porque es claro. En Hebreos 11, 39 y 40 leímos un detalle muy interesante. Dice, hablando de todos los hombres que vivieron por la fe del Antiguo Testamento, todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. No recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Por qué alguna cosa mejor? ¿Por qué ellos no recibieron lo prometido? ¿Cuál es la cosa mejor para nosotros? Para ellos, la salvación, el testimonio final de Dios a la raza, que era el Señor Jesucristo viniendo a declarar al Padre, era futuro. La cruz era futura. Las profecías que apuntaban a la cruz eran aquellos hombres que indagaban diligentemente, trataban de buscar el sentido de lo que a ellos se les revelaba y sabían que no era para sí mismos, sino para nosotros. Lo dice la primera carta de Pedro. El testimonio de Dios es acerca de su Hijo y entonces para nosotros es pasado. Esto es lo mejor. Nosotros tenemos la palabra y en la palabra tenemos la revelación de un hecho histórico real que habla de la crucifixión del Señor, de la muerte del Señor, de su sepultura y de su resurrección y de su ascensión. Tenemos el testimonio de Dios acerca de su Hijo y en el Evangelio la historia ya es pasada, ya es real. Cuando Tomás no creyó, no tenía motivos para no creer y entonces el Señor le dice, mete tu dedo en mi mano, mete tu mano en mi costado y no seas incrédulo sino creyente, porque ya es un testimonio pasado, acabado, real, dado por Dios en su Hijo.
¿Entendemos esto? Me hacen así con la cabeza. ¿Entendemos esto? Debería ser más fácil para nosotros creer que para aquellos era futuro. Tenemos una cosa mejor. Tenemos la palabra, el testimonio del Espíritu Santo que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Cuando predicamos el Evangelio le decimos, todos somos pecadores, el pecado nos lleva al infierno, solos no nos podemos salvar, pero Cristo nos puede salvar. Este es el testimonio de Dios. No se puede rechazar este testimonio, porque es claro y porque está hecho y declarado bajo un hecho real, histórico, completo, concreto, consumado, que es la cruz de Cristo. Entonces, Abraham salió pensando en una ciudad construida por Dios, que Dios era el constructor, y habitó en tiendas creyendo encontrar esa ciudad, descubrir esa ciudad, que un día llegaría a esa ciudad. Nosotros hemos recibido el testimonio de Dios y con el testimonio un llamado. Leímos Hebreos 13:13, salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, su rechazo, lo que los hombres hicieron con él. Salgamos al Señor llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Esta es la vida del creyente, esta es la esperanza del creyente, esta es la propuesta de la fe y de la salvación. Entonces, en el Apocalipsis descubrimos un detalle, yo por lo menos descubrí un detalle muy interesante, que dice el ángel a Juan, tus hermanos retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Adora a Dios porque hay una revelación en esto, porque el testimonio de Jesús, del Señor, es el alma, es la esencia, es el espíritu de toda la profecía. El testimonio de Jesús. Entonces el testimonio de Dios es acerca de su Hijo. En la venida del Señor, en la cruz del Señor, en la resurrección del Señor está el testimonio de Dios para nuestra salvación. En la palabra del Señor está el testimonio del Señor para nosotros, el espíritu de la profecía. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Qué nos dejó el Señor? Juan capítulo 14, 1-3 dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Este es el testimonio de Jesús, del Señor. Para nosotros que estamos recibiendo este testimonio de parte del Espíritu Santo, para creer la palabra y vivir buscando, esperando, tratando de llegar a la ciudad que no tenemos acá, que es la porvenir. Salgamos pues a él, llevando su vituperio, tomados de la palabra, porque este es su testimonio. Dice el apóstol Pedro, esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Estaba controlando un poco el tiempo para ver si agregábamos algo más al desarrollo. Espero que se haya entendido la idea, hermanos, de lo que significa esa revelación de Hebreos capítulo 11. Estamos tomando Hebreos 11
y siguiendo una serie de nombres, Daniel la otra noche hizo una referencia muy acertada y bastante oportuna, porque el Espíritu Santo escogió de todos los del Antiguo Testamento ciertos personajes y ciertos hechos que quedan registrados en Hebreos 11 para que nosotros leamos y aprendamos por qué hicieron y obedecieron y actuaron y obraron por la fe. Y lo revela el Nuevo Testamento. El Espíritu nos dice, allá en el Antiguo Testamento no descubrimos esto, que fue por la fe, por creer a Dios. Lo descubrimos leyendo Hebreos 11. Entonces, cuando leemos Hebreos 11 y entramos a encontrar a esos nombres, encontramos detalles para nosotros aplicar a nuestra vida hoy, de que por la fe recibimos el testimonio de Dios. Y es un testimonio que no se puede rechazar. Cuando una persona, un creyente, se aparta, no está andando en los caminos del Señor, tiene un cargo de conciencia, tiene un peso tan grande en la vida, en la conciencia, en el alma, que aunque porfíe y aunque insista en seguir su camino caprichoso y descarriado, ese Espíritu Santo le va a reprochar y le va a hacer recordar que está rechazando el testimonio que recibió de parte de Dios. Es un testimonio solemne y una advertencia solemne que es el testimonio de Dios que está en su Hijo y a nosotros se nos dio en el Evangelio. Entendemos esto, hermano, es muy importante. Ahora, agrego algo, por eso controlaba el tiempo, porque no sabía qué tiempo podía llevar este mensaje. Por último, quiero agregar algo tremendamente importante ahora para nosotros. Hemos traído a este tiempo, a nuestra actualidad y a nuestra vida, este concepto del testimonio de Dios. El testimonio de Dios está en las Escrituras. Las Escrituras nos dan testimonio de su Hijo. El Espíritu Santo aplica la palabra a nuestra vida, primero para salvación, luego para andar en los caminos del Señor, luego para obedecer al Señor como hizo Abraham. Pero el testimonio de hoy que el mundo debe recibir, que el mundo está recibiendo y ha recibido desde que la iglesia se formó, desde que la iglesia recibe al Espíritu Santo el día de Pentecostés y empieza a caminar. Si ustedes leen el libro de Hechos de los Apóstoles, se van a encontrar con un detalle muy interesante. Todos los otros libros de la Biblia tienen un final. Cuando llegamos al final, sabemos que terminamos el libro. Pero cuando llegamos al final de Hechos, dice que Pablo alquilaba una casa en Roma y que predicaba el Evangelio. Parece que el libro no está terminado. Porque el libro no está terminado. La iglesia murió Pablo y siguió su curso porque Dios sigue dando testimonio al mundo, siguió y sigue dando testimonio al mundo, pero a través de la iglesia. Hablamos de predicar, hablamos de ser testigos del Señor, hablamos de dar testimonio a los demás, hablamos de, hermanos, el testimonio de Dios para el mundo. Lo damos, pero como un cuerpo en Cristo, como miembros de la iglesia del Señor, porque el Señor testifica a través de su cuerpo, de su iglesia, y nosotros miembros los unos de los otros para dar este testimonio al mundo.
estas pantallitas que yo veo aquí, estas caras y estos hermanos a los que aprecio de corazón, y ustedes en cada uno la reciprocidad, es un afecto que el Espíritu Santo ha hecho y quiere forjar en cada conciencia para que nos demos cuenta de que el testimonio de Dios baja al mundo a través de la iglesia. No es un trabajo individual, no es lo que quiera hacer cada uno por sí, por su cuenta. Hay un cuerpo, hay una iglesia a la que pertenecemos y a la que el Señor nos puso para que se compruebe la unidad del cuerpo de Cristo, solícitos los creyentes en guardar esta unidad en el vínculo del amor, de la fe. Y entonces, hermanos, esta prueba que estamos pasando, esta pandemia que nos está encerrando, que nos está obligando, gracias a Dios tenemos este medio que antes los hermanos no tenían en otras circunstancias difíciles que habrán pasado en tantas historias, en tantos lugares del mundo y en diferentes formas. Nosotros hoy estamos pasando un problema y una prueba que pone a prueba esta conciencia y este testimonio que el Señor nos da. Eva, Eli, la tía, en Mendoza, Mariela, Marta, Lucas, Hugo, somos miembros del cuerpo de Cristo, de su iglesia aquí en Neuquén. Y el testimonio que Dios va a darle al mundo, a los parientes, a nosotros, de su revelación, es a través de la iglesia del Señor. Que no estoy diciendo que cada uno no dé testimonio por sí, sino que estamos siendo miembros y perteneciendo al cuerpo de Cristo. El Señor nos permita volver a señalar en el pan y en la copa, como lo hicimos tantos años en la cena del Señor, que somos un cuerpo y comemos de un pan y tomamos de una copa y decimos que Cristo murió por todos y que todos somos uno en el Señor. Y este testimonio de Dios se seguirá siendo, porque Dios sigue actuando a través de esto. Como nos decía un hermano, no se cerró el Evangelio, ni el cielo, ni la palabra. Se cerró la pandemia, pero no el Señor con su obra y su manera de actuar. Tal vez esta prueba que estamos pasando nos haga pensar y nos haga identificarnos con nuestros hermanos, con nuestra iglesia, y quiera el Señor, hermanos, volver a congregarnos en uno para volver a predicar el Evangelio como lo supimos predicar. El otro día escuchaba un mensaje de un hermano de que la iglesia vuelva a predicar como lo supo hacer tantos años, predicar el Evangelio, la iglesia. El poderoso testimonio de cuántos creyentes se convirtieron porque la iglesia estaba orando y estaba predicando, estaba asociada en esta empresa con Dios. Abraham obedeció, Abel se salvó, Enoc se santificó, Noé trabajó, Abraham obedeció, por la fe recibieron un testimonio, les fue ley para ellos, obraron en consecuencia y Dios les dio testimonio de haber agradado a Dios. A nosotros, hermanos, el Espíritu a través de la palabra, de los mensajes, nos da testimonio permanente de que somos sus hijos, de que estamos en el buen camino, de que estamos en el temor del Señor, de que estamos en la iglesia, de que amamos a los hermanos, de que esperamos al Señor. Y esta esperanza, que es el espíritu de la profecía, es el testimonio de Jesús que hemos recibido, que nos aliente para seguir adelante hasta que venga el Señor, que falta poco. El Señor les bendiga y Agustín seguirá con la reunión.